El anime que todos esperaban este 2024 se acaba de estrenar. El anime de la rusa, como muchos lo conocen, comienza con una hermosa chica de cabellos plateados de origen ruso-japonés llamada Alisa Mikhailovna Kuyo, humillando al chico más popular de la escuela mientras éste intenta ligarla. Al llegar al salón despierta de golpe a Kuse Masachika, quien será el protagonista masculino de esta historia. Alia le reclama por desvelarse viendo anime y él responde que realmente fue por hablar por teléfono sobre anime con un amigo. Ella le dice que es un idiota sin remedio y después dice algo en ruso, a lo que Kuse le pregunta por ello y ella responde, dije que eres patético. En clase, Kuse olvidó su libro, así que se acerca a Alia para poder leer. Se estaba quedando dormido y Alia le mete un picotazo con un lapicero. El profesor piensa que Kuse quiere responder en clase, pero Alia le sopla una respuesta incorrecta para luego responder correctamente ella misma. Kuse le reclama por darle mala respuesta. Alia dice que eso es difamación, mientras sonríe y nuevamente vuelve a decir algo en ruso, diciendo que le dijo idiota, pero entonces nos damos cuenta que Kuse entiende el ruso y sabe que realmente le dijo qué adorable eres. Kuse entra en pánico y ella le dice, en ruso, mírate, estás rojo como un bebé. Kuse menciona para sus adentros que comprende su idioma debido a que de niño jugaba con una niña rusa que vivía cerca de la casa de su abuelo, y que ahora está viviendo algo muy absurdo puesto que una belleza rusa le ha estado tirando los perros en ruso, y él la entiende, pero no puede admitir abiertamente que sabe su idioma o eso terminaría. Alia le confisca el celular a Kuse mientras este jugaba, pues ella pertenece al consejo escolar. Al verlo, se da cuenta que él estaba viendo una monita de pelo gris, y Kuse le responde que es bastante linda esa monita. Alia le regresa el celular y se pone celosa mientras le dice en ruso, yo también tengo el pelo gris, pedazo de infiel. A la hora del almuerzo, Masachika está comiendo con sus amigos. Uno de ellos, llamado Takeshi, se queja por no gustarle a nadie. En eso aparecen las tres chicas que pertenecen al consejo, las dos hermanas rusas, Alisa y Mariya Mikhailovna Kuyo y Yuki Sou. Takeshi es molestado por decirle que no tiene oportunidad con Mariya, y él reclama que odia a Kuse por ser el único que habla con la princesa de hielo, y ponerle el apodo de Alia, a lo que Kuse responde que Alia siempre está enojada con él. Takeshi menciona que igual podría ser más accesible ir tras Sou, mientras esta ve a Kuse y le pregunta si puede sentarse con ellos. Entre pláticas nos enteramos que Sou conoce a Kuse desde que eran niños, pues se han ido juntos a la escuela desde el jardín de infantes. Alia parece interesada en saber de ello. Sou le propone ser amigas y ella dice que no estaría mal. Los dos amigos se retiran y Sou se acerca a Kuse, ofreciéndole nuevamente entrar al consejo escolar, a lo que él menciona que, como otras 1000 veces, le ha dicho que no le interesa. Sou le menciona a Alia que él antes estuvo de vicepresidente en secundaria con ella, y que puede que le sorprenda, pero Kuse es capaz de hacer bien las cosas. Alia responde en ruso, eso ya lo sé yo. Si te está gustando el resumen del anime de la rusa, no olvides dejar tu like y suscribirte para continuar con esta historia. Afuera, Alia le dice que es raro que alguien quiera ser su amiga, y Kuse le dice, pues si tú eres mi amiga. Ella se sorprende y le dice que ciertamente son amigos, mientras se va con una sonrisa en su rostro. Volvemos en el tiempo con un Masachika niño y una niña rusa jugando en el parque. Kuse despierta y dice que después de todo estudió ruso como loco porque quería hablar con ella, pero no se acuerda de su nombre. Llega temprano a recoger el salón y Alia entra burlándose, diciendo que va a nevar por él haberse levantado temprano. Kuse le pregunta si pisó un charco y se ensució la calceta. Alia responde que la salpica un camión por el camino. Le cambia de tema preguntándole por qué no quiere entrar al consejo escolar, y él dice que simplemente no quiere. Ella estaba a punto de pedirle que entrara por ella, pero le dice que lo olvide, mientras se comienza a sacar la calceta. Kuse se voltea y Alia aprovecha para molestarlo. Le pide que le traiga un calcetín de su taquilla, pues ya se quitó uno. Él se lo trae y ella le pide que se lo ponga. Él se sorprende aún más. Ella le dice que ponérselo será su premio por traerle el calcetín. Él acepta el premio y Alia dice en ruso, también es un premio para mí. Kuse se extraña de sus muestras de cariño en ruso. No sabe si son reales o solo una forma en que Alia escapa de su coraza perfecta. Ella le pregunta qué pasa y él dice que solo se pregunta qué dijo. Alia le dice, dije que eres un cobarde, a lo que él procede a tomar su pie y ella se inquieta. Él le dice que hirió su orgullo al llamarlo cobarde. Ella le menciona que no está lista. Él le pide que deje de moverse tanto y le alcanza a tocar la pantufla al ponerle el calcetín. Ella lo patea por dicho acto y él aprovecha para mirar. Cae al suelo noqueado. Kuse le pide perdón a Alia y ella le dice que no está enojada, que siente haberlo pateado y si él está bien. Él responde que sí y ella intenta tocarlo para asegurarse. Él dice que de hecho tendría que agradecerle por haberle mostrado algo tan precioso. ¿Viste algo precioso?, responde Alia. Me viste las... Y él le agradece nuevamente por enseñarle aquello maravilloso. Ella le suelta un puñetazo que lo deja nuevamente en el suelo. En ruso le dice, no puedo creerlo. Ojalá te mueras, estúpido. Él la sigue por toda la escuela pidiéndole perdón porque se pasó con la broma, y tienen que hablarlo. Ella menciona que no hay nada que hablar. Al fin, ambos se cansan de haber estado corriendo y él nuevamente le pide perdón. Alisa lo acepta y dice que ella también tiene parte de la culpa.
Él le regaló una bebida como muestra de ofrenda de paz, diciendo que siempre la ve beber eso. Ella lo acepta solo porque tiene sed. Y en ruso le pregunta, ¿quieres un sorbo? Él se sorprende que el evento del beso indirecto se dé tan pronto, pero se arrepiente preguntándole, ¿qué dijiste? Y ella dice, que no hay nada como algo dulce después de hacer ejercicio. Y en ruso, no tienes ni idea. Si tan solo supieras, Alia. Espero les haya gustado el resumen. Yo soy Alex Posas y esto ha sido La Posada del Anime. Muchas gracias por ver.